Agradecidos estamos con el Señor por estar aquí en su casa. Alabado sea su nombre. Dios es bueno y es bueno siempre. Hay un himno que a mí me gusta mucho, que es el himno 54, que dice: tan bueno es Dios. Tan bueno es Dios y es bueno para mí. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Hoy vamos a estudiar la vida de un gran rey, del rey David. Vamos a hablar sobre la vida de David. Vamos a hablar algunas cosas que sucedieron en la vida de David. Lo primero que habría que analizar cuando estudiamos sobre la vida de David es que la Biblia dice que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Su corazón, su mente, su disposición, su tiempo, su vida, era lo que Dios deseaba de todos sus hijos. Si hay alguien a quien deberíamos mirar aparte de nuestro amado Señor Jesucristo, que es nuestro mayor ejemplo, es un hombre conforme al corazón de Dios. Lo que David sentía era lo que Dios sentía por los demás. Lo que David buscaba era lo que Dios buscaba por los demás. El amor que David le tenía a las personas, su disposición a servir, su deseo de agradar, era lo que Dios buscaba de cada uno de sus hijos. Si la historia de David hubiera terminado con ese texto, un hombre conforme al corazón de Dios, habría sido una historia maravillosa. Sin embargo, Dios es un Dios que se alegra de la fidelidad de sus hijos, pero que no esconde sus faltas. ¿Sí? Dios se alegra de la fidelidad de sus hijos, pero no esconde las faldas de los hijos. No las pone debajo de la alfombra, debajo de la cama, como muchos a veces hacemos. Dios no esconde las miserias de sus hijos. Las declara y las dejó por escritas en la palabra para que sirvan como ejemplo para cada uno de nosotros. Moisés no entró en la tierra prometida a causa de sus pecados y a causa de sus faltas, porque Dios así lo evidenció y lo hizo saber, aunque podía haberlo dejado pasar por alto. Dios no pasará por alto nuestros pecados. Dios no pasará por alto nuestras faltas. La Biblia dice que hay que servir a Dios con temor y temblor. Y cuando uno habla de temor, de ese temor que hay que tenerle a Dios, sí es respeto. Hay que respetar a Dios. Hay que honrar a Dios, pero hermano, también hay que temer a Dios, porque Dios es un Dios santo. Y cuando hablo de temer es también tener miedo de que estamos en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia enfrente a un Dios santo que no exculpará el pecado. Un Dios que no aceptará cosa con mancha, arrugas, ni nada semejante. Piensen los papás, no las mamás. Los papás, que cuando el papá llegaba de trabajar de la casa a la casa, llegaba a la tarde, de noche de trabajar, los hijos de repente estaban un poquito revoltosos, todo el día moviéndose, y llegaba el papá, ¿cómo se ponían los niños? Derechitos. ¿Por qué? Porque estaban enfrente de ¿quién? Del papá. Autoridad. Respeto, temor. ¿Sí o no? Es algo que se ha perdido. Ese temor de que estamos enfrente de un Dios santo. Cuando uno se pierde el temor de Dios y de saber que Dios está acá, que su presencia está ahí a mi lado, es cuando uno empieza a cometer errores en la vida, tal cual lo hizo David.
Miren lo que nos dice segundo de Samuel, capítulo 11. Y el versículo es el 1 en adelante. Samuel, capítulo 11. Del 1 en adelante, el rey David, un hombre que mataba leones, que enfrentaba osos, un hombre que hacía todo para defender sus ovejas. Fue David el que mató al gigante Goliat y libró al pueblo de los filisteos. Fue ese David. Ese David que en un momento de su vida le dijo: pero ¿qué te pasa? ¿Por qué ofendes? Mi Dios te derrotará. Un hombre que ponía a Dios por delante y que sabía que estaba delante de su presencia todos los días. Segundo de Samuel, capítulo 11. Miren lo que dice. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyendo a los amonitas, sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Era la primavera, y en la primavera los reyes de la antigüedad acostumbraban por el buen tiempo a salir a la guerra. No salían en invierno por el tema del frío, pero cuando cambiaba el clima era el momento de ir a la guerra, de arreglar, de acomodar el reino, y así sucesivamente. Israel era un pueblo que siempre tenía muchos enemigos alrededor, y entre tanto y cuanto ellos se mantenían fieles a Dios, Dios los protegía. Pero siempre estaban al acecho. Y la razón principal de ese acecho fue que Dios le había dado esa tierra por heredad al pueblo de Israel y había despojado a las naciones a causa de sus pecados. Y muchas naciones siempre querían recuperar ese territorio y someter a Israel. La Biblia dice que David se quedó en su casa. Debía estar él como rey al frente de la batalla, acompañando a sus generales, acompañando a sus súbditos. Los otros estaban entregando su vida por el pueblo y David siempre iba a la guerra, pero esta vez se quedó. No sabemos si estaba cansado, ya David tenía sus años, no era el niñito, el jovencito que venció a Goliat. Ella era más grande. Sin embargo, se quedó en Jerusalén. Y uno dice, ¿por cuál razón se queda en su palacio como cómodo, feliz, tranquilo, sentado, tomando un té, merendando, mientras los otros están en la guerra? No se olviden de esto. Nosotros vivimos en una guerra espiritual. ¿Cuándo? Y escucha bien. Cuando tus hermanos están en la guerra y tú estás en tu casa, estás en peligro. Y estás en peligro porque el enemigo es especialista en destruir a aquellos que están ociosos. El problema de David es la ociosidad. El problema de David es no entender que la vida del cristiano es una constante guerra, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. El enemigo no duerme. El enemigo está al acecho constantemente, como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién devora? Aquel que no está en la guerra. Cuando tu vida no está en guerra, entonces tu vida está en una posición pasiva y el enemigo te hace percha, como dicen por ahí. El enemigo te destruye. El enemigo no tiene piedad. Un hombre conforme al corazón de Dios que se descuidó en un momento. David siempre había permanecido. David siempre había hecho lo correcto. Un día se descuidó y ¿qué pasó? Y el enemigo lo destruyó. Un día, en un momento. Y por un momento el enemigo lo destruyó. Yo les hablo a los más adultos. En este momento, a los que tienen sus años, no se descuiden. ¿Saben cuántos matrimonios adultos se divorcian en la actualidad? Muchísimos. Muchísimos.
Fíjense a su alrededor cada vez más personas adultas que dicen, pero ¿y para qué te divorcias si tienes 60 años? Ya te quedan 15 con toda la furia. No, pero te divorcias. Se divorcian, se separan. Pero si tenían 49 años, venían para las bodas de oro. Y se terminan separando, ¿sí o no? Así que vela constantemente. Cuídate, porque el enemigo no duerme. El que piense estar firme, dice la Biblia, mire que no caiga. No te descuides. Dios le había advertido, le había hablado a David, lo había elegido como rey. Había dejado a todos sus hermanos, que eran más fuertes, que eran más grandes, que tenían más condiciones. Y Dios agarró y trajo a David de detrás del pastoreo, de detrás de las ovejas, y lo puso como rey. Dios lo eligió. Y siempre que David supo que Dios estaba con él, Dios lo iba guiando hasta que se descuidó. El adulterio entró en la vida de David y destruyó su vida para siempre. Jovencitas, jovencitos, los más jóvenes, miren, hermanos, el enemigo le va a poner 1000 tentaciones delante de ustedes. Cuídense, porque el enemigo no juega. Un descuido en tu vida puede significar la ruina de muchos años. ¿Cuántos jóvenes en la iglesia están felices en la iglesia, contentos, vienen al culto, leen la Biblia, participan de las actividades hasta que encuentran un demonio por ahí? Bonito, de ojos azules, con rulos, rubiecito, hermoso, y viene y le hace ojos, la otra le responde con ojos. Pero mira, no te conviene, no, es que me gustó, está muy lindo, en la iglesia no hay de esos, en la iglesia son feitos, pero este más bonito es malo, lo voy a convertir, lo voy a traer a la iglesia, pero el enemigo te está diciendo, sí, tú lo quieres llevar a la iglesia, pero yo te voy a apartar de la iglesia a ti. Pero ese muchacho no tiene los mismos códigos que tú tienes, no tiene la misma enseñanza que tú tienes, no tiene los mismos principios que tú tienes, y en un momento, sin darte cuenta, te embarazas. Te vas de la iglesia. Ya después viene el Señor en su misericordia, después te trae de nuevo. Por su misericordia te traes. Pero ya no vienes sola. Ahora vienes ¿con qué? Con un bebé. Y la iglesia te va a abrazar, la iglesia te va a cobijar, la iglesia va a tomar ese bebé como suyo, te lo va a ayudar a criar. Y a lo mejor Dios en su misericordia te provee un esposo que te va a acompañar toda la vida. Pero ese muchachito será recuerdo para toda la vida de que nunca te debiste apartar del camino de Dios. Tú lo vas a amar, lo vas a querer, lo vas a criar, pero siempre será recuerdo de que te apartaste un día. ¿Sí o no? Mis hermanos, si algo nos enseña la vida de David y el pecado de David es que el pecado siempre tiene consecuencias. Nunca vas a salir ileso cuando te mezclas con el pecado. Nadie se puede meter al barro, revolcarse en el barro, salir del barro y pretender que está limpio. Siempre que te metes en el barro, vas a salir sucio. Y el pecado es una mancha terrible, que para nosotros no nos damos cuenta, pero el pecado es algo que Dios aborrece. Dios odia el pecado, detesta el pecado, ama al pecador, pero su santidad rehuye del pecado. En la historia de David vemos como un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Por un momento y por un descuido empezó a tener un corazón conforme al enemigo y a hacer las obras del enemigo. David estaba en su palacio, tranquilo, despejado,
La Biblia dice que en un momento una joven, una señora, Betsabé, esposa de uno de sus oficiales, Urías hetero, él la ve, la codicia, desea estar con ella y termina mandándola a buscar. Y uno dice, qué malo David, y qué mala Betsabé, porque Betsabé estaba casado, ¿no? Sí, qué malo David, él era el rey. Sí, y ella tenía a su esposo. ¿Podría haberse negado? Sí, no sin consecuencias. Pero a Betsabé también le gustaba David. Algo le atraía de David que ya accedió a lo mismo. Y David malvado, que debiendo estar en otro lugar, por la ociosidad y por su deseo pecaminoso, hizo caer en pecado a alguien que ni siquiera estaba en ese tema. No sé si me dejo entender. Mis hermanos, parecería que David había perdido la noción de lo que es correcto y lo que no, porque eso es lo que hace un deseo pecaminoso albergado en el corazón. Uno juega, uno no se da cuenta. Y por un momento, por un instante, el corazón de David fue reducido al pecado. Vamos a leer un poco más la Biblia. Versículo 2 al 5, segundo de Samuel 11. Y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, estaba acostado, estaba durmiendo una hermosa siesta. Una siesta, dice, se levantó de su lecho y paseaba por el terrado de su casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando y la cual era muy hermosa. Miren, hermanos, yo no tengo una visión sumamente grande y no sé a qué distancia estaba, pero para fijarse David a lo lejos que una mujer es sumamente hermosa y que se estaba bañando y hablar de las características, tenía que estar bastante cerca de la casa, del palacio, porque si no, no se hubiera dado cuenta. Tenía que estar bastante cerca. La Biblia no dice que esta mujer estaba desnuda, no dice que esta mujer en la condición en que estaba. A lo mejor él estaba ya en su terrado, allá arriba, y la casa de la mujer estaba en un lugar más abajo. No dice que esta mujer andaba provocando a nadie, pero en el corazón de David se había desviado del corazón de Dios. Envió David a preguntar por aquella mujer y la trajeron. Aquella mujer es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías hetero. Y envió David a sus mensajeros y la tomó y vino a ella y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Miren, esa palabra es muy importante. Uno dice, se purificó de su inmundicia. ¿Qué inmundicia? El pecado siempre te hace inmundo. Esa es la inmundicia. El pecado te contamina de tal manera que delante de la presencia de Dios tú quedas como alguien que no está apto para estar en la presencia de Dios. La palabra inmundo es una palabra muy importante en hebreo, porque la palabra inmundo es tamé, y tamé significa no apto para. Cuando Dios habla de los animales, por ejemplo, inmundos, son animales no aptos para el consumo humano. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció así. Cuando un leproso era declarado con lepra y tenía que salir de la ciudad, a un leprosario, cuando venía de nuevo a convivir o a entrar en la sociedad, ¿qué hacían las personas? Gritaban, inmundo, inmundo. O sea, esta persona no está apta para estar en sociedad con los demás. ¿Por qué? Porque su realidad hacía que la integridad de otros podía resultar dañada. Ella queda inmunda, y habla de ella, pero también David
era porque no estaban aptos para estar en la presencia de Dios, por cuanto su pecado los había contaminado. Toda vez que una persona comete un pecado, queda delante de Dios inmundo. Queda delante de Dios contaminado, porque el pecado contamina. Y la Biblia dice, versículo 5, entonces envió la mujer y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David diciendo, estoy embarazada. El pecado siempre trae consecuencias. No crean, chicos, chicas, no crean que jugar con el pecado, adultos, hermanos adultos, no crean que jugar con el pecado queda ileso, queda sin ninguna repercusión. ¿Cuántos chicos, cuántos hermanos tienen cosas en la cabeza, se dan para ver cosas a través de las pantallas, ver cosas prohibidas que no deberían hacerlo? Y uno no se da cuenta que lo único que hace es contaminarse delante de Dios. Tu corazón se contamina, tu mente se contamina. Es el deseo de Dios que uno con un arrepentimiento genuino y sincero vaya a sus pies para que Dios nos pueda limpiar. Es por eso que Primera de Juan dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, porque el pecado contamina y es la sangre de Cristo que limpia. Pero para que la sangre de Cristo me limpie, yo tengo que declarar mi pecado. Yo tengo que dejar del pecado. Yo tengo que pegar la vuelta, dejar lo que estoy haciendo y tomar un camino totalmente nuevo, un camino distinto. El pecado trae más pecado. El pecado trae más pecado. Cuando alguien te dice, no, pero mira, es una copa de alcohol, no es nada. Todos los borrachos empezaron tomando una copa. Y yo les aseguro que no se tomaron 2 o 3 botellas el primer día. Tomaron una copa. Todos los que usan drogas empezaron utilizando un poquito, y después el enemigo hizo todo lo demás. David, la Biblia dice que mandó a buscar al esposo de Betsabé, a esconder su pecado, a taparlo. Pero el pecado, dice la Biblia, tarde o temprano te alcanzará. No importa qué tan lejos corras, no importa qué tanto tú lo puedas tapar, el pecado te alcanzará. Tarde o temprano el pecado se mostrará tal como es y te alejará de Dios. Viene a Urías y Urías dice, el rey nunca me ha invitado a su casa, qué felicidad, qué alegría. Yo soy un soldado de 4ª línea y tengo el honor de que el rey me invite. Sí, ve, duerme con tu mujer, ve a tu casa, disfruta. Y el soldado dice, qué raro que me invite a mí. Pero ese soldado no era israelita. Él era hitita, no era del pueblo de Israel. Urías eteo y Urías el hitita era de un pueblo pagano. Urías, para que lo tengamos en cuenta, él era hitita. Sin embargo, era más fiel y más justo que David. Un hombre que aparentemente tenía para el pueblo, para todo el que lo miraba, un corazón conforme al corazón de Dios, pero que para Dios su corazón estaba lejos de él. Y Urías dice, ¿cómo yo voy a cometer un pecado tan grande? El ejército del Señor está allá y yo me voy a ir a dormir a mi casa. No, y se quedó a la puerta del palacio del rey, defendiendo y cuidando al rey. David lo embriaga, le hace tomar un montón de alcohol para ver si en la confusión este hombre se iba a su casa y aún así no fue. Y David dice, bueno, ¿qué hago con ese hombre? Este hombre evidentemente es un soldado fiel. El día en que Jesús venga, yo estoy seguro que Urías eteo va a estar en el reino de los cielos. Un hombre que fue leal
aun cuando se tramó todo lo necesario para destruirlo. Fue leal a Dios, fue leal a sus principios. Mis queridos, en esa historia, si bien se habla mucho del arrepentimiento de David, pero deberíamos tener la lealtad de Urías Eteo. La lealtad a los principios que tuvo Urías Eteo. Un hombre íntegro, un hombre que no estaba dispuesto a transar con el mal, que no estaba dispuesto a jugar con el mal. Urías Eteo, un hombre que fue íntegro hasta el final, hasta su muerte. Porque eso fue lo que hizo David. El pecado siempre trae otros pecados consigo. David hace una carta, se la manda a Urías Eteo por mano propia, que se le entregue a Joab, y le dice a Joab, ¿sabes qué? Cuando tú veas a este hombre que vayamos a la batalla, ponelo al frente. Y entonces, cuando la batalla recie, retírense todos y déjenlo. ¡Qué maldad! Déjenlo solo para que lo maten. ¡Qué maldad! ¡Qué mente más retorcida! El pecado te destruye la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. El pecado quita toda sensibilidad espiritual de tu vida. Lo que ves, lo que escuchas, a los lugares donde vas, con las personas que te relacionan, las conversaciones que tienes, todas van disminuyendo tu capacidad espiritual para que puedas entender las cosas de Dios. Y Urías Eteo murió por mandato de David. Lo que yo sí sé es que Dios nunca, a pesar del pecado de sus hijos, Dios es un Dios amante, que te busca, que te llama, que envía personas para que te reprendan si es necesario. Por medio del profeta Natán, Dios le dice a David, tú eres ese hombre. Léanlo un día. Natán le cuenta una historia. Y miren lo que dice el capítulo 12 y el versículo 12 de 2 de Samuel. Miren qué texto más maravilloso. Nunca se olviden de este versículo. Anótenlo en su mente. Dice, porque tú lo hiciste ¿en qué? Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y en pleno sol. Tú lo hiciste en secreto. Tú pensaste que yo no me di cuenta. Ahora yo lo voy a exhibir públicamente para que todos lo puedan ver. Dios es un Dios que perdona, pero Dios no llevará a nadie al cielo que no se desprenda de sus pecados. Es tiempo, mis queridos hermanos, de hacer un reavivamiento espiritual en nuestra vida, de dejar el pecado que nos asedia, como dice Hebreos capítulo 12, y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, poniendo los ojos. ¿Lo han leído ese texto? Corramos con paciencia, dejemos el pecado que nos asedia, dejemos el pecado que nos hace que caminemos más lento, y entonces empecemos a correr. El pecado ralentiza tu vida espiritual, no te deja avanzar. El pecado oculto en el corazón hace que camines más lento. No avanzas. Ya la Biblia no tiene ese sentido. Ya la oración no tiene esa motivación. Ya predicarle a otros ya no tiene sabor. Caminas lento, a paso de tortuga, porque el pecado ralentiza tu vida espiritual. Cuando tú miras a Jesús, entonces empiezas a correr con paciencia. No te olvides. Y vuelvo y lo repito. Cuando tus hermanos están en la guerra y tú estás ocioso sin estar en la guerra,
entonces eres una presa fácil del enemigo. Afortunadamente, la historia de David termina de una manera maravillosa, feliz, con un arrepentimiento genuino. Y eso lo hizo en el Salmo número 32 y en el Salmo número 51, que son salmos del arrepentimiento de David. Lo vamos a leer enseguida. Pero fíjense, para ir terminando, fíjense lo que trajo como consecuencia haberse descuidado una sola vez. Tú miras a Jesús frente, un día te descuidas y miras para el otro lado y el enemigo viene. Mira lo que pasó en la vida de David. El niño que nació de Betsabé, ¿qué le pasó? Murió. ¿Quién tenía la culpa? David. El niño, y David oraba con desesperación para salvarle la vida a ese niño. Pero el pecado trae consecuencias. Y ese niño murió. Y yo me imagino el corazón de David viendo que ese niño enfermaba y sabiendo que su propio pecado era el que había provocado esta tragedia. Pero no fue lo único. David tenía una hija y tenía un hijo. El hijo se llamaba Amnón. ¿Y qué pasó? Amnón, el hijo de David, abusó de su hermana y todos lo supieron. David tenía otro hijo que se llamaba Absalón, que era hermano de la chica abusada. Él, como venganza por lo que había sucedido, agarró y mató a su hermano. El pecado, un desliz, un pecado, un día, miren toda la tragedia que trajo sobre una familia. Absalón terminó matando a su hermano por haber abusado de su media hermana. Pero después no terminó ahí. Absalón se rebeló contra David, le usurpó el reino, persiguió a David. David tuvo que salir corriendo. Y cada uno de esas tragedias familiares, David sabía que era fruto de su pecado. Al final, Absalón terminó muriendo en medio de la guerra. Uno de los generales de David le quitó la vida a Absalón. Y David pudo volver a su reino. ¿Dios lo perdonó? Sí, pero las consecuencias quedan. Tú puedes ser perdonado por Dios, ¿sí? Dios te puede perdonar y te perdona para siempre. Pero Dios no puede quitar las consecuencias que quedaron del pecado. Esa será una carga que tendrás que llevar tú con la dignidad de Cristo toda la vida. Toda la vida. Alguien roba una vez. Roba, ¿sí? Una vez. En su juventud. Ni siquiera conocía al Señor. Se metió una chacra, se llevó una jaula, lo que sea. Algo se robó. Después fue descubierto. El dueño lo descubrió. ¿Sí? Pasa el tiempo, este muchacho entra a la iglesia, sirve a Dios. Le sirve con integridad, se apartó de ese camino, es un predicador con una influencia poderosa por el Evangelio, pero para ese dueño de la chacra, al cual él le robó, este será un ladrón toda la vida. ¿Sí o no? Toda la vida. Te verá con la Biblia en la mano y dirá así, muy cristianito, pero no saben lo que mira. Un día yo lo encontré robando acá. Y eso será un mal testimonio para toda tu vida, que no podrás quitar de tus hombros por más que Dios te haya devuelto la dignidad de un hijo suyo. La mancha del pecado Dios te la quita. Las consecuencias tú tendrás que lidiar con ellas, por la gracia de Dios. En el Salmo 32, David habla de su arrepentimiento. Y él dice en el versículo 1, bienaventurado aquel
cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi juventud en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí más mi iniquidad. El pecado hay que declararlo. En el capítulo 51 de Salmos, David habla de su arrepentimiento. Yo te invito, querido hermano, en esta noche. No importa qué tan grave o qué tan pequeño sea el pecado. Si eres un adulto mayor, sabes que también tienes pecados. Si eres más joven y eres un adulto, Dios te llama a dejar tus pecados de lado. Si eres un joven, Dios te llama a dejar tus pecados de lado. Si eres un adolescente, Dios te llama a dejar tus pecados de lado, a confesarlos. Porque si no, no habrá cielo nuevo y tierra nueva. Es la dicha del perdón lo que trae felicidad y gozo. Porque no importa lo que hayas hecho o qué tan vergonzoso haya sido, cuando Dios te limpia, te limpia. Y de ahí en adelante la Biblia dice que todas las cosas son hechas nuevas. No importa si para el otro tú sigues siendo la persona más mala del mundo. Lo que importa es que para Dios eres un hijo suyo. Que para Dios tú eres una nueva criatura. Y que Dios cuando te mira, no te mira con enojo, no te mira con rechazo, te mira como un hijo suyo. Eso es lo más hermoso. Cómo Dios te mire. Si Dios te mirara hoy y te mirara a los ojos, ¿qué encontraría en tu corazón? ¿Qué encontraría? Si viniera un profeta Natán, como en los tiempos de David, ¿qué te diría si viniera de parte de Dios? Hoy es el día para entregar nuestras vidas. Hoy es el día para reavivar nuestra vida espiritual, para caminar con Cristo, para hacer su voluntad. Hoy es el día, porque este mundo no durará mucho tiempo. Por eso el Señor nos invita hoy que entreguemos nuestras vidas, que dejemos el pecado atrás y que vivamos una vida para santidad y honor y para la gloria de nuestro Dios. Amén. Yo los voy a invitar que nos pongamos de pie, todos los que puedan, y vamos a hacer una oración de consagración a nuestro Dios. Vamos a orar. Amado Dios, bendito Padre, alabado sea tu nombre, oh Rey del cielo. Señor, yo pongo las vidas de cada uno de los presentes en tus manos, oh Señor, para que conforme a tu misericordia tú puedas limpiarnos de nuestros pecados, tú puedas limpiarnos de nuestras maldades, puedas limpiar nuestra mente, nuestro corazón, para que sea brillante delante de tu presencia, que tu sangre poderosa nos pueda limpiar de todo pecado y tú puedas unirnos como pueblo, un pueblo sin mancha, un pueblo sin arruga, un pueblo que cumpla tu misión, un pueblo enfocado en tu palabra. Haznos crecer, danos tu Espíritu Santo, Señor, y ayúdanos a vivir para ti. Amén. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.